Hola a todos y a todas. Bueno, chicos, ya nos encontramos en el 50% del temario, ¿verdad? Son 10 temas y estamos en el tema 5. Preposiciones aparte, claro que sí. Bueno, chicos, yo sé que este tema os suele gustar bastante porque es súper fácil. Vais a ver que voy a tardar súper poquito en explicarlo todo y que los tipos de lo vais a hacer, vamos, bien no, lo siguiente. Así que vamos a adentrarnos en el tema 5 que recordad que iba sobre comparativos, superlativos, entre otras construcciones muy parecidas. Y vais a ver que lo vais a hacer genial. Es decir, semáforo en verde, verde, verde. Come on. Comenzamos con el esquemita de los comparativos y superlativos. Bueno, chicos, como estáis viendo aquí, en un simple vistazo, sois capaces a ver cómo se forman los comparativos y los superlativos. Yo voy a dejar que vosotros repaséis cómo se formaba con monosílabo, bisílabo y largo. Y me voy a ir directamente a aquello en el cual nos podemos confundir. Ojo, una cosa muy importante que os he puesto aquí abajo en la estrellita. Comentaros que he utilizado los ejemplos, las excepciones, para que también las estudiéis sobre la marcha y lo tengáis todo de un simple vistazo. Bueno, lo primero es deciros que el than, que sabéis que es una palabra clave para usar los comparativos, no siempre tiene que estar, es decir, no es una palabra obligatoria. Entonces, tened mucho cuidado porque a veces, imaginaros que me cae en el examen y estás buscando el DAN y estás buscando el DAN y la respuesta es comparativa. Por lo tanto, vale que si está, pues es una ayuda muy buena, pero si no está, no nos tenemos que cegar en descartar este tipo de gramática, ¿vale? Otra de las cosas muy importantes es que esta gramática compara mismas cantidades. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás utilizando los comparativos, lo que estás viendo aquí es que estás comparando pues uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, es decir, siempre mismas cantidades delante y detrás. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces cuando tenéis dos alternativas de respuesta correcta, o perdón, correctas no, cuando tenéis dos alternativas gramaticalmente correctas, donde una es perfecta el comparativo y otra el superlativo, o hace falta saber esto para diferenciarlo. El superlativo, aquí más abajito, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo mismo, monosílabo, bisílabo y largo, lo dejo a vosotros, he puesto las excepciones para que lo tengáis súper claro. Y aquí el de sí que es palabra clave, es decir, no se puede formar un superlativo sin el de. Por tanto, vais a tener siempre que detectarlo y verlo. Aquí no ocurre como en los comparativos, ¿vale? Con el DAM. Y la forma de diferenciarlo es que aquí compara una cantidad o varias cantidades, ¿vale? Contra muchas. Y lo vais a ver súper claro que se compara poquito contra mucho, ¿vale? Que eso es el uso total de superlativo. Aquí nos encontramos con los casos especiales de los adjetivos y adverbios. ¿Por qué casos especiales? Porque nos solemos confundir, como he puesto en este primer cuadrito de aquí, donde veis lo de ojo. Bueno, los adjetivos acabados en ed, ¿vale? Que son los ado, ada, es decir, en español son los preocupados, interesados, abarrotados, como he puesto ahí. Se consideran siempre largos. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú veas que he puesto el ejemplo worry, que parece un adjetivo corto, ¿no? Al verlo bisílabo nos podemos confundir. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo acaba? En ed. Entonces la construcción comparativa y la construcción superlativa se hace como si fuese un largo. Por eso estáis viendo more worry y the most worry. Cosa que he puesto tachado abajo, los errores comunes que se suelen tener, que eso no existe, ¿vale? Entonces, sabiéndote esto, lo tenemos súper claro. En el segundo cuadrito, ¿qué os he puesto? Los adjetivos older, oldest, elder y elder. Es muy fácil diferenciarlo. Os dije, voy a empezar por older, ¿vale? Por old. Os dije que este tipo de adjetivo, que significa mayor o antiguo, anciano, se utiliza para todo tipo de cosas, personas y cosas como tenéis ahí, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si en una pregunta tipo test te encuentras alfa elder y bravo older? Aquí ya sí que hay diferencia. Las dos grandes diferencias que tienes que tener en cuenta son: primero, estos de aquí se utilizan para referirse a personas, personas muy cercanas a ti, dígase tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, o amigos muy estrechos, etcétera, ¿vale? Se refiere a eso, cosa que older es más comodín.
Y otra cosa muy importante que lo tenemos aquí es que elder o eldest nunca va con dan. Entonces, si tú te encuentras una pregunta tipo test donde está el dan, sabes que eso no lo vas a poder poner y va a ser en su defecto older o the oldest, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, the oldest no. ¿Por qué? Porque dan es palabra clave de comparativo, por tanto sería older. Y después he puesto aquí abajo, en estos dos puntitos, que elders y elderly también significan, en la última elderly, un adjetivo o un sustantivo, ¿vale? Y se traduce por mayor y anciano. Y elders es un sustantivo, mayor o anciano. Es cierto que eso en gramática a día de hoy no ha caído, pero bueno, como está muy relacionada esa gramática, no es difícil y tardamos muy poquito en aprenderlo. Siguiente diapositiva. Bueno, ya os lo dije en su día y lo vuelvo a recordar. Esto no lo tenemos que saber mejor que nuestro nombre y apellido. No nos podemos confundir, es decir, aquí tenéis que trabajarme vosotros y vosotras. ¿Por qué? Porque os tenéis que saber los adjetivos y adverbios irregulares, que es toda esta tablita que tenéis aquí. Ver, por ejemplo, cómo se forma good, better, the best. Y yo sé que esto lo sabéis, pero claro, cuando nos adentramos más en la tabla, muchas veces nos confundimos en tales como estos, porque a lo mejor estamos un poco menos frecuentes de visualizarlo o de haberlo estudiado en el pasado. Pues por eso es donde tenemos que hacer más presión, más menoscabo y ir a muerte a por ellos y que no me vayan a pillar en cómo se forma el comparativo de match o el superlativo de many, ¿vale? Entonces, muy bien aprendido. Aquí he puesto un recuerda porque son los típicos que están preguntando cada vez más, ¿vale? Que está little, less the least, donde estáis viendo cómo se forman los comparativos y superlativos que antes previamente los tenéis aquí, ¿vale? Nada más que os he puesto un recuerda del tema 1. Si aparece un sustantivo incontable, ¿vale? Sería alguno de ellos según la modalidad que me estén preguntando, comparativo, superlativo o normal, ¿vale? El tema 1. Y con few, pues ya sabes que era sustantivos contables, plurales, ¿vale? Siempre plural, siempre. Aquí he puesto una apreciación donde os pongo further, que también, aparte de utilizarlo como adjetivo o adverbio, significa adicional. Y termino diciendo que esas dos últimas líneas, que tengáis cuidado, porque no cuidado, obviamente no me pueden poner alfa, further, bravo, further, ¿vale? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, tranquilidad con ello, saber escribirlo bien, saber cómo se construye y poco más. En la siguiente diapositiva, si los adjetivos irregulares son importantes, los comparativos de igualdad son súper frecuentes en examen. Entonces he puesto aquí la súper tabla resumen, donde lo único que tenéis que hacer es repasar en un simple vistazo. Voy a decir las 4 peculiaridades básicas, ¿vale? Lo más importante sobre ello y poco más. Bueno, sabéis que cuando yo pongo, por ejemplo, el not entre paréntesis o cualquier palabra de la que estudiamos entre paréntesis, eso quiere decir que es opcional, que sí que puede que vaya en una negativa o en una afirmativa, ¿vale? Que yendo tanto en una como en otra es totalmente correcto. En la segunda columna, como veis, he puesto el significado y en la tercera, ejemplitos, que es aquí donde lo voy a explicar perfectamente. Típicos errores, ¿vale? Que nos suelen pillar, pero bueno, a nosotros no. Eso serán a otros, ¿verdad? A nosotros no nos va a pillar nadie. Entonces, es que el tall, por ejemplo, me voy a hacer uso de ese adjetivo, suelen ponerlo con adornos. ¿Qué son adornos? Pues taller, ¿vale? Con una R de comparativo, una ST o agregarle algo. No, tiene que ser neutro, sin ponerle absolutamente nada. Y después que la construcción sea as. No como ocurre en ocasiones que, por ejemplo, donde estamos viendo este as, me lo pueden cambiar por un that, por un dan, porque es traducción española. Pues muchísimo cuidado, sabemos que eso no podemos hacerlo. Así que muchísimo cuidado. Más cositas, vámonos a la línea de abajo. Vemos que aquí esta construcción va en negativa, so as. Y lo mismo, ¿vale? Tener cuidado que esto te lo dé neutro y sobre todo que ese so esté en esa posición, porque suelen ponerlo mucho, que cambian ese so por ese as poniéndolo incorrectamente, as y después so. Pues no, cada uno en su lugar, en la posición que debe ir. Después nos encontramos estos dos que ya los tenemos súper machacados, que es match con qué va, con sustantivos incontables. Many con qué va, con sustantivos contables plurales. Y aquí tenéis la construcción, ¿vale? El as. Entonces, simplemente hacer el estudio tal cual lo hemos hecho 1000 veces, hacer el estudio al sustantivo.
O hago aquí un paréntesis. Recordad que cuando no sabemos el sustantivo del que se está hablando, porque simplemente se están describiendo verbos o cualquier palabra que no tengamos claro el sustantivo, siempre prevalece match antes de many sobre todas las cosas. Acordaros que esto lo machacamos muchísimo cuando vimos few contra little. Y después aquí tenemos una estructura hecha, ¿vale? Que siempre se pone, veis que el not entre paréntesis puede ser afirmativa o negativa, que es the same as. Y aquí os he puesto un sustantivo de algún tipo, no. ¿Por qué? Porque puede ser cual sea, ¿vale? Cualquier tipo de sustantivo. Y aquí tenemos un ejemplito, the same age as Jane. Pues ese as último, pues me lo pueden cambiar por than, por that, porque es traducción española. Así que muchísimo cuidadito. Después, aquí, ¿qué es lo que tenemos en el recuerda? En el recuerda estamos viendo que simplemente la tablita anterior, que ya no la hemos aprendido perfectamente, le vamos a agregar estas palabritas que tenemos aquí, ¿vale? Half, two times, twice, four times. Entonces, esto simplemente es, si tú le agregas esto, viéndolo en el ejemplo, dice, este coche cuesta el doble de dinero que el otro. No tiene absolutamente nada. Si tú sabes la tabla de arriba, que sé que sí, agrégale eso, simplemente darle esa definición. Si algo hay fácil gramaticalmente hablando en el inglés, es esto. El incremento progresivo, vamos, esto no tiene nada, ojalá la veamos en algún tipo de que esto nos da la vida, la gente lo suele desconocer y es súper fácil. Bueno, hay dos tipos de incrementos progresivos. Uno es decir cada vez más y otro es decir cada vez menos. ¿Cómo se formaba el incremento progresivo? Vámonos con el primer cuadrito. Es súper fácil, lo único que tenemos que hacer es coger el adjetivo, sea cual sea, hacer la parte comparativa de dicho adjetivo y unirlos mediante un AND. Esto se ve más complicado explicado como lo acabo de decir que viéndolo con ejemplitos. Fíjate, fat, ¿qué tipo de adjetivo es? Es un monosílabo, por eso está en este cuadrito. Entonces, voy a hacer el comparativo de fat, que es fatter, y voy a decir fatter and fatter. Lo repito mediante, y lo uno con una. ¿Eso qué significa? Cada vez más gordo. Esto no significa más gordo y más gordo. Eso no tiene sentido ninguno para nosotros los españoles. Esto es cada vez más gordo. Polite, sabemos que es bisílabo, que da la excepción, acordaros. ¿Cómo se dice cada vez más educado? Pues con la construcción igual. ¿Y cómo se dice cada vez más preocupado? Pues more and more worry. ¿Por qué more and more? Porque es la construcción de los largos. Y después se quedaría el adjetivo igual. More and more beautiful, etc. Cada vez menos. Este es más fácil aún si cabe, porque no cambia según el tipo de adjetivo que sea. Siempre se pone igual. Se pone el less y después se pone el adjetivo neutro, sin agregarle adornos, nada. Porque ya sabéis que esa ER significa más, no vas a decir cada vez menos y más a la vez. La frase quedaría totalmente incongruente, ¿vale? Por eso lo he puesto con un monosílabo, con un bisílabo y con un largo, para que veáis que se queda absolutamente igual. Incremento paralelo. Esta gramática, que también es sencilla, es verdad que es de un nivel más elevado, pero imaginaros que nos cae. Y lo único que tenemos que pensar es en una tontería que os voy a decir ahora mismo. Fíjate, esto siempre se forma igual, el de y el comparativo. ¿Por qué es un poco extraño? Pues porque mezcla superlativo con comparativo, las estructuras estudiadas anteriormente, hace ahí como un remix. Entonces, si tú te observas el ejemplo, fíjate, de más comparativo, ya lo que venga, sujeto y predicado, una frase, de más comparativo. Entonces, eso existe. ¿Cómo lo voy a detectar en un examen? Súper fácil. Vas a ver en alguna de las alternativas de respuesta, vas a ver que se repite esto, de más comparativo más sujeto y predicado. No hay gramática en inglés que siga esta estructura, por lo tanto, no te vas a confundir. Durante todo el curso me habéis hecho cientos de preguntas tipo test de todo y al final habéis pillado genial. ¿Por qué? Porque habéis detectado la forma en cómo se pregunta y cómo tu cabeza asimila que está ante esta gramática, porque sencillamente sois los mejores de los mejores de los mejores pues, del mundo mundial. Continuamos, ya nos falta muy poquito y las 4 palabrejas que vamos a estudiar ahora son súper frecuentes en exámenes oficiales.
También son sencillísimas, así es que este tema es gloria bendita, entonces, que eso, que ya veréis que voy a tardar en el repaso, nada y menos. Bueno, empezamos con true enough. Lo primero que estáis detectando aquí es que os he puesto el significado de true e enough, ok. Muy, muy, muy importante. Estáis viendo que el true, ¿vale? Y el enough es formado con dos cosas, o bien con un adjetivo o bien con un sustantivo. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque vaya a ver que luego vamos a estudiar uno donde lo lleva todo en la misma frase. En este caso, los tres primeros que vamos a estudiar van separados, ¿vale? El adjetivo del sustantivo, y en el último, que por eso es inconfundible con comparativa con estos tres, va todo mezclado en la misma frase. Bueno, too más adjetivo, pues ya está, too small no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Too much, ¿con qué iba much? Si esto es en inglés una cadena, si much nos lleva saliendo durante todo el curso, lo tenemos hipermachacado, pues ¿con qué va ahí? Con sustantivos incontables, pues aquí idem no cambia la regla. Too many, pues exactamente lo mismo, sustantivo contable plural. Ojo con esto de aquí abajo, ¿vale? Too few, too little, pues lo mismo, ¿vale? Few, ¿con qué iba? Sustantivos contables plurales y little con incontable. Esto es súper fácil, que yo sé que eso se os queda súper grabado. Después, el enough, suficiente, pues lo mismo, nada más que aquí hay una gran diferencia. El enough sigue las reglas de nuestro abecedario. Bueno, nuestro abecedario, ¿no? El abecedario de todo el mundo. Aquí que es A, B, C, D, E, o las vocales A, E, I, O, U. Ese es el enough, ese es el orden que sigue el enough. Como veis, la A de adjetivo y la E de enough, A, E, I, O, U. Entonces ese es el orden. ¿Por qué os digo esto así? Porque si lo traducís para mis traductores bonitos, que sabéis que no me gusta mucho, pero bueno, eso no se puede arrancar tan fácilmente, tenéis que tener cuidado porque si se traduce lo hacemos al revés. Por eso lo de tan importante el orden de las vocales. Y lo mismo pasa abajo, la E de enough y la S de sustantivo. Y como veis aquí, no hace diferencia entre poner un many, un much, un few y un little. Aquí directamente se pone el sustantivo y hemos acabado. No hay que ponerle cuantificador ninguno. Vámonos al truco. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el truco? Bueno, en oraciones negativas va a ir enough, ¿vale? Para compararlo con to. No obstante, también se me puede dar el caso en que esté mezclado to y enough en las alternativas de respuesta y no sea negativo. Por lo tanto, la única forma que tienes de detectarlo es que tú sabes que enough es suficiente, que eso es una probadilla, un 5 raspado. Es decir, la frase te va a decir que no está espléndido lo que tienes, no es abundante. En cambio, con to sí vas a ver eso, que estás espléndido, que estás abundante, que te sobra. Y eso se ve súper claro. Para terminar esta diapo, aquí ¿qué es lo que tenemos? Fíjate, aquí lo que he hecho es exactamente lo mismo que lo de arriba, solo agregarle un off. ¿Y cuándo le tienes tú que agregar un off y detectar que estás ante esta gramática? Muy sencillo, te vas a encontrar esta construcción gramatical, primero la palabra y después un sustantivo, ya dependiendo de lo que acompañe. Much incontables, many, contables plurales e enough, ya sabes que puede ir uno u otro, sin necesidad de cuantificador. Entonces, esa es la clave de detectar esto, que te encuentres esa palabra ahí y después ya el sustantivo, para saber tú que le vas a agregar ese off, ¿ves? Palabra que suele ser siempre un pronombre artículo y después tu sustantivo. Bueno, hago aquí un pequeño inciso. Chocolates, acordaros que era un contable, porque sin ese sí es la tableta que parto fácilmente con mis manos y la hago incontable, pero con ese son las chocolatinas estas pequeñitas, ¿vale? Entonces eso es diferente. Última diapositiva de este apartado, so y such. Bueno, si te sabes el to anterior, te sabes este, el so. ¿Por qué? Lo mismo, lo mismo. Lo único que cambia es en el significado y ahora os explicaré yo un súper truco para nunca confundirse, por si acaso en alfa y bravo, poniendo ese de ejemplo, uno es so y otro es to. Bueno, veis que esto es lo único que vais a hacer aquí, donde están todos los so, cámbialos por to, pues ya todos sabes. Es exactamente la misma aplicación. El such, ¿qué significa tan? Como tenéis aquí, lo mismo que el so. ¿O qué os he dicho antes? Va a haber uno, que es el último, que va a mezclar todo, los adjetivos y los sustantivos en la misma frase, y que solo va a ocurrir con este. Por eso, estáis viendo aquí such primero, a o an, por lo tanto ya sabéis el tipo de sustantivo que va a acompañar, otra cosa que no tenemos machacada, no, lo siguiente, adjetivo y sustantivo contable singular. Aquí ni paréntesis ni nada, es decir, todo lo tienes que ver y seguir esta regla a las mil maravillas.
Como ves, si te sabes la primera construcción, te sabes la segunda, porque lo único que he hecho es quitar a one, lo he arrancado, lo he quitado, por lo tanto, ¿con qué tipo de sustantivos irá? Pues con los que quedan, el sustantivo incontable y contable plural. Ahí lo he puesto con ejemplitos donde lo veis todo a las mil maravillas. Lo que os decía, el magnífico DAT. ¿Por qué? Porque si a ti te mezclan en una pregunta de examen alfa, true y bravo, so, la única diferencia de verlo es que te encuentres un DAT. Y si está el DAT, acordaros en pronombre relativo que podía ser omitido si le siguen sujeto, es muy importante. Si te encuentras un DAT, vas a ver que es so en lugar de to. Y listo, Evaristo. Y such también va con DAT. Son estos dos los del DAT. Después, esto es cierto que ha caído en suboficiales, porque es un pelín más elevado el nivel, pero fijaros qué dificultad tiene, ninguna. Escucharme bien. Bueno, repasarlo bien, me había escuchado ya un poco antes en el curso. Bueno, este es el tal. ¿Veis que hemos cambiado la N de Navarra por la L de Lugo? ¿Cuándo pasa o ocurre esto que significa tal? Pues cuando le arranco el adjetivo. ¿Veis que es such más sustantivo o such más sustantivo, que es para insultar? Que obviamente eso no creo que lo vayan a poner. Insultando cayó este en sus oficiales. Entonces, such más sustantivo significa tal. Si nosotros miramos el ejemplo, estás viendo I have never seen such architecture, es decir, tal arquitectura antes. Facilísimo. Y bueno, ya sabéis que nosotros en nuestra super mega libreta tenemos una página final donde vamos poniendo frases hechas que están englosadas en el nivel de la convocatoria y que podrían ser propensas a caer en el examen oficial. Empezamos con esta primera y ya sabéis que en el tema 6 hay unas cuantas más, ¿verdad? En el tema siguiente. Pues listo. Bueno, chicos, repaso express, ¿eh? Bueno, pero yo sé que eso no lo sabéis. Lo manejáis mejor que yo, el tema 5. Bueno, chicos, pues ya está. Vamos a dar otro saltito más. Ya sabéis, ahí tenéis ya todos esos magníficos simulacros que me los vaya a sacar millones de triconios de oro. Y que nada, que ya cada vez falta menos y menos para veros vestir ese uniforme verde, que vaya a estar guapísimo y guapísima y vaya a ser los mejores. Venga, vamos a por ello. Muchísimo ánimo en esta recta final. Un abrazo muy fuerte.